de capital de trabajo negativo, cómo funciona cuando alguien tiene capital de trabajo negativo, que por ahí puede generar alguna confusión. Ahora hacemos un repaso y lo vemos, pero bueno, es importante entenderlo porque eso cambia un poco la visión tradicional de finanzas, de que uno tiene que tener índice de liquidez mayor a 1, o siempre más cosas para cobrar que para pagar y demás, y hay modelos de negocios que se crean justamente pensando en forma muy diferente a eso y son muy rentables. Pero bueno, hay que entenderlo muy bien para no cometer algún error. Bueno, no sé si tienen alguna duda de algo antes de arrancar, o si prefieren, como hacemos siempre, hacer un repaso de los temas y sobre el repaso después me van consultando. Yo por mi parte todavía los videos no pude ver, así que preferiría primero como un pantallazo, pero si alguien tiene una duda, obvio. Bien, bueno, entonces si quieren, yo voy a compartir, empiezo a hacer un resumen de los temas más importantes que después van a ir viendo ustedes en el video, y me interrumpen todas las veces que quieran, y si no hablamos al cierre. Voy a compartir ahora. Bien, bueno, lo primero para decir es que, bueno, cuando estamos hablando de capital de trabajo, por lo general, cuando uno ve los libros, la bibliografía, cuando uno agarra los libros de Briley Meyer, Weston, Ross, el libro que hayan leído, por lo general en los libros norteamericanos no tiene un peso relativo muy importante. O sea, en los grandes manuales de finanzas no se le suele dar tanto peso específico al capital de trabajo, primero porque es más entretenido y más largo hablar de modelos de evaluación, de proyectos de inversión, de análisis de riesgo y demás, que es todo lo que venimos viendo, y son temas muy interesantes, y sobre todo en las grandes empresas, cuando uno compra libros que fueron creados básicamente en Estados Unidos, en Londres y demás, están pensados para su público, que son empresas por lo general mucho más grandes que la empresa promedio en Argentina, y por lo tanto son mucho más relevantes algunas decisiones, como todas las que venimos viendo, que la de capital de trabajo, que por lo general suele ocupar 1 o 2 capítulos relativamente cortos dentro de un libro. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno entra en Argentina a trabajar en una empresa, gran parte de todos los activos de las empresas, cuando en Argentina más del 99% de las empresas son pymes, y cuando uno va a una pyme, gran parte de todo su activo es el capital de trabajo, con lo cual gestionar bien el capital de trabajo, tener una eficiente gestión de cuentas por cobrar o de inventarios, es el éxito o fracaso de la empresa. O sea, pasa por ahí. Las pymes no tienen grandes inversiones, de proyectos de inversión, grandes plantas, inversiones en otras sociedades. Por lo general es capital de trabajo, algún bien de uso, algún intangible que pueden tener, algún inmueble, si son propietarios de la planta. Pero lo que pasa básicamente, todo el éxito del negocio pasa por gestionar el capital de trabajo. Con lo cual, este tema no deben subestimarlo, sino que cuando uno va a la realidad, es casi uno de los centros que uno debería poner mucho foco, porque gran parte de la plata y del financiamiento que se necesita en parte es para financiar esto. Con lo cual, entender bien el funcionamiento, y eso nos puede ayudar a hacer un aporte en alguna organización más sencillo de lo esperado, y seguramente con resultados mucho más concretos. Bueno, dicho eso, estoy admitiendo alguno más. Bueno, voy a empezar con el tema. El capital de trabajo en realidad definido como capital de trabajo, es todo el capital que se necesita para operar, que está por lo general asociado a todo el capital de trabajo, el capital corriente. Por lo tanto, cuando se habla de capital de trabajo, uno tiene que estar pensando en el activo corriente de la empresa. O sea, ¿qué son los activos de corto plazo que tiene la empresa, que son los que necesita para el ciclo operativo? Cuando se habla de capital de trabajo neto, se habla de la diferencia entre los activos operativos y los pasivos operativos también de trabajo. Cuando uno habla de capital de trabajo neto contable, a lo que nos referimos es al activo corriente menos el pasivo corriente. Pero cuando hablamos de capital de trabajo neto financiero, que es el que van a ver ustedes por lo general en todos los prácticos y el que se usa en la práctica, es activos corrientes menos proveedores. Es decir, de todos los pasivos corrientes solo se descuentan los proveedores,
porque se considera que este financiamiento forma parte de las decisiones de la operación y que el resto de los pasivos que podríamos tener de corto plazo, como puede ser el vencimiento de una deuda que vence dentro del año, deudas impositivas, o bancarias, o lo que fuera, son parte de la estrategia de financiamiento y no tanto de la de gestión del negocio. Y el capital de trabajo tiende a que uno ponga foco en cómo administrar el negocio, y después lo que puede pasar es que haya cosas de corto plazo, pero que vienen de otras decisiones que no hacen a la operación. Entonces, esto para dejar claro, cuando uno ve capital de trabajo neto contable, es activo corriente menos pasivo corriente, pero cuando hablamos en términos financieros, es activo corriente menos proveedores, y específicamente, ya cuando vas a la práctica, de todo el activo corriente, en realidad lo que uno hace es tomar solo los activos de trabajo cuando uno va a la práctica, por lo tanto toma la caja mínima disponible, las cuentas por cobrar, el inventario y los proveedores. Por lo general no se tienen en cuenta las inversiones, no se tienen en cuenta otros activos que uno puede tener de corto plazo. Bien, dicho esto, vamos a lo que serían los grandes objetivos de lo que es la gestión de capital de trabajo. Lo primero que tenemos que decir es que recuerden que cuando uno analiza, una de las grandes ideas de gestionar el capital de trabajo es maximizar la rentabilidad del negocio, o sea, que las inversiones que hagamos en capital de trabajo sean lo más rentable posible. Y que rentabilidad es igual a margen por rotación. Entonces, partiendo de esa base, de que uno tiene un determinado negocio que está condicionado, o sea, cuando uno hace un negocio, uno está condicionado en lo que puede vender y lo que puede cobrar, básicamente por el mercado. O sea, uno no tiene tanta posibilidad de decir aumento las ventas, aumento los precios de venta, porque ahí tengo una limitante de que tengo otros competidores que también están participando. Si yo podría haber hecho eso, ya lo hubiese hecho. Con lo cual, normalmente uno tiene un nivel de actividad que trata de que sea el mayor posible y está ciertamente limitado por el contexto. Ahora, ante un mismo nivel de actividad, o sea que ese es el nivel de actividad que puedo lograr, yo puedo ser más o menos eficiente en mi gestión interna, y eso sí depende de mí, y no tengo tantas limitaciones. Y entonces el capital de trabajo, gestionar bien el capital de trabajo sería lograr el mismo nivel de ventas, pero con menos inversión de trabajo. Entonces, si yo obtengo, no sé, genero una utilidad de 1 millón de pesos en el año, y tuve que invertir 5 millones de pesos para lograr esa utilidad, tuve una rentabilidad del 20%. Ahora, si yo logro invertir solo 1 millón de pesos para ganar ese mismo millón de utilidad, le hice 100% de la rentabilidad del capital de trabajo. Entonces, lo que uno busca es eso, cómo bajar los niveles de inversión sin afectar los niveles de actividad, para de esa manera mejorar los niveles de rentabilidad. Dicho esto, lo que uno tiene, los activos de corto plazo que uno trata de optimizar son, en el primer gráfico van a ver el tema de la caja. No quiero entrar a todos los motivos que después acá ustedes tienen todo el detalle, los costos de oportunidad y demás, eso lo ven en el video. Pero en términos generales, para que se entienda, lo que estamos diciendo en la caja de cómo lograr un óptimo de monto de dinero a tener en caja, un monto de disponibilidades, lo que uno tiene en cuenta son básicamente dos costos contrapuestos. Un costo es las cosas que uno puede perder por no tener dinero suficiente en caja. O sea, todos los costos de la falta de disponibilidad, o sea, los costos de la falta de disponibilidad, que puede ser perderme alguna oportunidad comercial, que puede ser que se me rompa una máquina y no poder arreglarla porque no tenía dinero para repararla, que se me rompa un camión, se me funda un camión y no poder rápidamente o comprar otro o arrendar otro, lo que fuera. Entonces, los costos de falta de disponibilidad tienen que ver con que cuando uno tiene una caja muy reducida, muchas veces puedo asumir costos porque no tengo disponibilidad para solucionar problemas o aprovechar oportunidades. Por otro lado, si yo tengo, entonces, para eliminar ese costo, yo dejaría mucho dinero disponible en caja, tengo el otro costo, que es el costo de oportunidad, que a medida que más plata tengo en caja va creciendo, que es cuánto pierdo de ganar por dejar plata en caja y no dejarla invertida en un proyecto de inversión o colocada en otras alternativas de inversión que me estén generando una rentabilidad. Entonces, eso es lo que uno tiene que mediar. Cuánto tener en caja, de manera de tratar de minimizar ese gráfico, es algo subjetivo, es algo que uno lo tiene que hacer en base a experiencias, en base a algunos análisis
estima que puede llegar a pasar, pero que uno no lo sabe. O sea, cuando uno define el monto a tener en caja, no sabe si se le va a romper la máquina o no, no sabe si va a surgir una oportunidad que te va a llamar un proveedor que tiene que liquidar stock para que le pueda pagar de contado porque tiene un alcance financiero, o sea, no sabe esas oportunidades que pueden surgir. Entonces uno puede estimar, y en función del sector económico en el que uno esté, uno sabe que en algunos sectores hay más oportunidades que en otros, y entonces uno tiene que tener más caja o menos caja, sabiendo la historia y cómo se dan las cosas entre los distintos sectores. Hay sectores que naturalmente el que tenga dinero va a hacer muchas diferencias, porque aprovecha oportunidades de los sectores de inmobiliarios y demás, porque imagínense en este contexto, los que tienen dinero pueden lograr muy buenas ventajas, y otros sectores que son más estables, con lo cual no necesitan tener tanta caja porque se maneja todo financiado, todo con proveedores que son internacionales y que por lo tanto no tienen necesidades de liquidar stock ni nada porque tienen espalda suficiente, con lo cual no van a tener tantas oportunidades, pero bueno, uno tiene que entender en qué está y en función de dónde está, tratar de definir ese monto de disponibilidad. Bien, el segundo punto es cómo determinar el nivel de inventarios óptimo. Acá ustedes también, cuando vean el video, van a ver que está la fórmula acá ustedes ya lo vieron en producción, cómo se gestiona el nivel óptimo de inventario, ustedes van a aplicar la fórmula entre el costo de realizar una compra y el costo de mantenerla y la inversión y demás, y van a aplicar la fórmula y va a salir. Eso sale, eso es así. La realidad es que uno lo que tiene que tener en cuenta no es solo el lote óptimo de compra, que es cómo minimizar el costo de la compra, sino acá lo que le damos mucho foco es al costo de oportunidad del dinero, o sea, cuánta plata tener inmovilizada en el inventario. Y como ejemplo, y para que se entienda, acá lo que vamos a ver es, si ustedes venden una unidad por día de un determinado producto y compran una vez por mes, ustedes a principio del mes comprarían 30 unidades, lo que están viendo en el segundo gráfico, empiezan a vender una unidad por día, cuando llegan a fin de mes ya están en el límite, están casi con el lote, con la cantidad de seguridad de ese producto, entonces salen a comprar de vuelta y compran 30 unidades. Empiezan a vender una por día y una vez por mes se abastecen entonces con su proveedor, compran 30 unidades y venden las 30 durante el mes. Si ustedes tuviesen la posibilidad, o sea, porque tienen posibilidad de que el proveedor les entregue en forma más rápida, que el proceso de compra no es una licitación ni una cosa muy compleja, sino que simplemente es estar gestionando y moverse un poco más, y pudiesen comprar cada 7 días, cada una semana, en vez de cada un mes, obviamente lleva más papelero, más cotización, más facturas a pagar, o sea, lleva más trabajo hacer eso. Imagínense que si hay muchas compras, todas hacerlas en vez de una vez por mes, una vez por semana, pero ustedes lo que lograrían sería vender la misma cantidad por día, o sea, siempre siguen vendiendo uno por día, y lo que hacen es, en vez de comprar cada 30 unidades una vez por mes, compran 7 unidades una vez por semana. Si ustedes lograran hacer eso, ustedes lo que harían sería cuadruplicar la rentabilidad, porque ustedes estarían logrando el mismo nivel de ventas con un cuarto de inversión. Y eso es muy importante desde el punto de vista de cómo medir el rendimiento de las inversiones. Entonces, a veces cuando uno quiere mejorar la rentabilidad o los márgenes de un negocio, no necesita salir a buscar grandes oportunidades de inversión, sino que haciendo eficiencias internas se logran resultados más rápido y con menos riesgo. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de que cuando uno va a pymes, suele ser recontra normal que haya sobre stock, que haya niveles de stock en exceso, porque la tradición argentina hace que, decía, bueno, como el inventario no se devalúa con la inflación, o sea, mantiene el precio, muchos empresarios dicen, bueno, yo por las dudas guardo la plata en stock. Entonces, para cubrirse de la inflación, se tiene en stock en exceso y demás, y toda esa plata está inmovilizada. O sea, uno tendría que tener, para cubrirse de la inflación, hacer inversiones con determinados niveles de cobertura, pero tener la operación lo más ágil posible, ¿no? No es tan eficiente estar lleno de inventarios, porque además esto no es tan líquido como parece, hay obsolescencias, hay costos de mantenimiento, hay muchas cosas que uno asocia después a tener grandes niveles de inventario, niveles de seguros y de todo lo que está atrás, que termina no siendo una tan buena decisión estoquearse en exceso.
Pero bueno, este es un ejemplo de que uno puede muchas veces reducir los niveles de inventario sin afectar la actividad, por lo tanto mejoraría muchísimo la rentabilidad. Y el tercer punto a tener en cuenta es las cuentas por cobrar. Cuando uno vayan a ver el video explica que las cuentas por cobrar, cuando uno hace una calificación crediticia, uno se basa para ver cuánto crédito otorgarle a un cliente, y qué monto de crédito otorgarle, a qué plazo y demás, en lo que se llama las 5C, que son capacidad, capital, calidad, caución y condiciones. Eso después lo van viendo. Pero lo que a mí me gustaría que les quede ahora en este momento es algo que es importante, que es tener en cuenta que cuando uno, ¿qué serían las cuentas por cobrar desde el punto de vista de la empresa? Muchas veces los empresarios, pymes, están muy ahogados financieramente, están corriendo a cubrir el banco y demás, y tienen un montón de plata en cuentas por cobrar. Entonces yo me acuerdo que una vez, el anterior titular de la materia, una vez un empresario pyme le decía, pero no puede ser, yo estoy trabajando un montón, estoy trabajando mucho más que hace un par de meses, y nunca tengo plata, nunca me acomodo. Y entonces él le explicó, con un ejemplo que a mí me pareció muy gráfico, y lo hice acá, es que dice, esto es como cuando ustedes están regando el parque y abre la manguera, le decía. Vos tenés una manguera muy larga, en ese caso la empresa vendía creo que con cheques hasta 180 días, daba de plazo, daba 30, 60, 90, hasta 180 días de plazo a los clientes. Entonces dice, vos abrís la canilla cuando vas a regar y no sale inmediatamente, dice, el agua al otro día, en la otra punta de la manguera, sino que tarda un tiempo hasta que se llena toda la manguera y después sale el agua. Bueno, con las cuentas por cobrar pasa lo mismo. Vos empezás a vender mucho hoy y por lo tanto, si estás vendiendo mucho, estás comprándole a tus proveedores y le estás pagando a los proveedores y estás contratando más mano de obra y estás pagando todo vos, pero estás cargando cuentas por cobrar que las vas a empezar a percibir, las vas a empezar a cobrar después del plazo promedio de cobro, con lo cual vas a esperar un tiempo a que ese aumento de actividad vos lo hagas efectivo. Si cuando empezás a hacerlo efectivo, vos seguís aumentando el nivel de actividad, o sea, seguís metiendo más, cuando vos vendías 10, cuando vos llegaste a cobrar 10, ahora capaz que estás vendiendo 20, con lo cual nunca te alcanza, porque tenés que más proveedores, más mercadería. Cuando empezás a cobrar 20, quizás estás vendiendo 25. Entonces, en periodos de crecimiento, estos plazos largos de cobro pueden ser muy costosos para las pymes y muchas veces ha habido casos de pymes que terminan cerrando pensando que tienen un mal negocio y por el contrario, eran muy rentables, pero no tenían bien analizado y bien calzado los tiempos y los plazos del manejo de efectivo. Con lo cual, lo que uno tiene que hacer es, si uno piensa como si fuera un caño, que uno pone ventas en una punta y va a cobrar en la otra, el ancho del caño serían las ventas diarias y el largo el plazo promedio de cobro. Si uno tiene acá un montón de dinero en la calle, lo que se llama en la calle, en este lapso, lo que tiene que tratar de hacer para gestionar es ver la forma de reducir el plazo promedio de cobro sin afectar tanto al nivel de actividad. O sea, ¿cómo hacer? Bueno, con promociones de pronto pago, con tener una buena gestión administrativa para que la factura salga lo antes posible. Hay veces que los empresarios te dicen, bueno, no tengo tiempo a facturar, entonces la factura en vez de salir el 1 del mes salió el 15, y bueno, 15 días de ventas en la calle es un montón de plata, con lo cual a esto es lo que me refiero, que cuando ustedes quieran gestionar pymes en Argentina, hacer foco en estos tres aspectos les va a garantizar una parte importante del éxito. Bien, dicho esto lo van a ver de ustedes después en detalle. Después, en cuanto al costo de proveedores, que es otra variable importante de cuentas por cobrar, dijimos los componentes más importantes del capital de trabajo. El inventario, las cuentas por cobrar, y por el lado del financiamiento, el pago a proveedores. Acá también es muy importante tener en cuenta el costo implícito que tienen los proveedores. Porque el gran tema que tienen los proveedores es que uno no ve el costo en el balance. Cuando uno compra a plazo a un proveedor, el proveedor, por ejemplo, te dice, bueno, este producto vale tanto, tenés un 10% de descuento si lo pagás de contado y si no, el precio de lista. Cuando vos te facturas, si pagaste de contado, te va a facturar, por ejemplo, 90, y si lo pagaste a 30 días, te va a facturar 100. Pero vos en ningún lado del balance vas a ver el interés de esos 10 pesos.
lo vas a tener en el costo del producto, porque el proveedor no te discrimina el precio del producto en cuánto sería el valor de contado y cuánto sería el recargo por pagarlo fuera en otro plazo que no sea el óptimo. Entonces el gran problema que tiene el costo de proveedores es que los empresarios no lo perciben, y entonces cada vez que necesitan financiamiento, se tratan de financiar con los proveedores. Le pagan en vez de a 30, a 60 días, o sea, empiezan a estirar los pagos a proveedores. Y cuando uno calcula el costo de proveedores, por lo general, salvo contadas excepciones, el costo de proveedores es muchísimo más caro que el costo bancario. Y acá hay un ejemplo para calcularlo. Si un proveedor me daría un descuento de un 5% por pagar dentro de los 10 días, y si no, me cobra el neto, el valor de lista a 30 días, uno calcula cuánto sería eso en términos anuales, que llevar estos 20 días, por los cuales me estaría financiando el proveedor, por el monto del crédito. Acá tienen la fórmula, después la ven en detalle en el video. Esto da 96% anual, con lo cual estamos diciendo que hacen un 5% de descuento por pago dentro de los 10 días. Hoy en día, en el contexto de inflación que hay, los descuentos de los proveedores son muchísimo más altos que esto. Con lo cual estas tasas implícitas de financiamiento de proveedores pueden estar en el 200, 300%. Con lo cual es muy importante que uno calcule, sobre todo en empresas pymes que no son conscientes de esto, cuál es el costo implícito en cada uno de los proveedores. Entonces el proveedor que no me incrementa mucho el precio por financiarme a plazo, me financio. Y el que me incrementa mucho, me conviene ir al banco, pedir un préstamo y comprar de contado. Esto para tener en cuenta que ese costo de proveedores es realmente muy relevante y que como no se ve en el estado de resultados del balance, no se suele percibir. Bien, ahora vayamos bien a lo que es el análisis dicho estos comentarios, de lo que es la gestión del capital de trabajo y el ciclo operativo. Cuando uno habla de ciclo operativo, o sea, cuando uno habla de cuál es el ciclo operativo de una empresa, es el tiempo que transcurre entre que yo, si fuera una empresa comercializadora, entre que yo le compro a mi proveedor el producto y lo cobro a mi cliente. Por lo tanto, yo lo compré, lo tuve que mantener en stock un determinado tiempo hasta que lo pude vender, y después que lo vendí, lo voy a tener voy a esperar un determinado tiempo hasta que me pague mi cliente, y desde que yo compro hasta que yo cobro, es el ciclo operativo. Eso sería el caso de una empresa comercializadora. Si fuera un fabricante, una industria, este ciclo operativo va a ser más largo, porque va a ser desde que yo compro el insumo, lo meto en el proceso de producción, logro el producto terminado, ese producto terminado entra en stock, hasta que lo logro vender, después que lo vendí, tengo el plazo hasta cobrar. Con lo cual, este promedio de inventarios va a incluir un promedio de inventarios, tanto de materias primas, como de productos terminados, por lo tanto el monto de inventario suele ser más importante. Dicho esto, que eso es el ciclo operativo, uno tendría, para poder operar ese negocio, tiene que financiar el ciclo operativo. Ahora bien, los proveedores me financian parte de este ciclo, porque cuando yo le compro a los proveedores, me puedo tomar un determinado plazo para pagarles. Entonces, lo que se llama el ciclo de tesorería, que sería lo que uno tiene que salir a financiar, es la diferencia entre el ciclo operativo y el plazo que me pagan los proveedores, que como dice acá, sería plazo de inventario más plazo de cuentas por cobrar menos el plazo que me financian mis proveedores. De esa diferencia saco el ciclo de tesorería, que son los días que yo voy a tener que salir a financiar de alguna manera. Voy a tener que conseguir financiamiento para pagar esos días. Si esto me da, imagínense que, a ver, la que sigue está en días, acá lo tienen en días. Acá tiene un ejemplo donde dice que una empresa compra a 60 días, con lo cual tiene, si uno va al orden de lo que sería un activo y un pasivo, como si fuera el ordenamiento contable, uno diría, proveedores, tengo 60 días de compras, voy a tener en stock de deudas con proveedores, porque compro todos los días a 60 días. Si uno dice, bueno, vendo esa mercadería después de 40 días, quiere decir que tengo 40 días de inventarios, entonces voy a tener un promedio de inventario de 40 días, y después dice que cobro a mi cliente después de 50 días, con lo cual voy a tener cuentas por cobrar por 50. Si uno hace este ciclo operativo, es 40 más 50, son 90 días. Y el ciclo de tesorería serían estos 90 menos el plazo que me financian los proveedores, que son 30 días, y estos 30 días es la plata que yo voy a tener que conseguir para poder financiar mi operación.
Esto es importante porque cuando uno quiere analizar niveles de operación diferentes, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero hacer una expansión hacia el interior del país. Bueno, ¿cuánto me quiero expandir? ¿Quiero vender 1 millón de pesos más por día? Bueno, necesito 30 millones para financiarlo. ¿Quiero vender 10 millones de pesos más por día? Bueno, necesito 300 millones para financiarlo. Entonces, uno puede planificar y ver de cuánto realmente va a poder crecer en función del dinero que va a necesitar para poder financiarlo. Por lo tanto, es importante, siempre que se arman estrategias de crecimiento, cuantificar la demanda que voy a necesitar para financiar ese capital de trabajo. Estos son entonces 30 días. Ahora, esto lo vamos a tener que llevar a plata. Vamos a tener que multiplicar estos días por plata para llevarlo a precio. Acá lo que estamos suponiendo en el ejemplo es que yo todos los días compro una unidad de 10 pesos y la vendo a 20. Si esto fuera así, los 40 días de inventario estarían valuadas en la contabilidad al costo. Con lo cual yo voy a tener 40 días de compras a 10 pesos, que es el valor de costo, me va a figurar en la contabilidad 400 pesos. La deuda con proveedores, obviamente también va a ser al costo del proveedor, o sea, voy a tener 60 días de deuda con proveedores a 10 pesos, 600 pesos, pero las cuentas por cobrar figuran en el balance al precio de venta. Es decir, si yo compro a 10 y vendo a 20, y vendí 50 días, tengo 50 días de plazo, voy a tener 50 días por 20, voy a tener 1000 en el balance. Cuando yo saco esta cuenta en plata, me da 800. 1000 más 400 menos 600. Ahora, la realidad es que yo, cuando necesito conseguir financiamiento, si yo necesitaría ir al banco para financiar esto, no necesito financiar los 800, porque dentro de las cuentas por cobrar tengo mi ganancia, que yo no la necesito financiar. Entonces, lo que hay que hacer para calcular la necesidad de capital de trabajo neta a financiar es restarle mi margen de ganancia en las cuentas por cobrar. En este caso, que tengo un único producto y sé que vale 10 pesos, hago 50 por 10 y me va a dar 500, con lo cual hago 500 más 400, 900, menos 600, 300. Si yo tuviese un montón de productos y no sé cómo calcular uno a uno, lo que hago es directamente saco el margen. Yo tengo que, en el cuadro de resultados, tengo ventas, costo de mercadería vendida, resultado bruto. Bueno, ese margen, que es el margen promedio de todas mis ventas, se le resto a cuentas por cobrar. Entonces, si mi margen promedio es 30%, digo, bueno, le saco el 30% de las cuentas por cobrar y ya sé que tengo que financiar un 30% menos de este monto. Esto es importante porque esto me va a determinar el monto, que si yo estoy pensando en un plan de crecimiento, el monto que tengo que salir a conseguir, para ver si tengo fondos propios para financiarlo, si tengo que ir al banco a pedir la deuda, y bueno, entonces defino ese monto de la necesidad financiera. Definida la necesidad que tengo que salir a financiar, lo que tengo que decidir es cómo financiarla. O sea, entonces, si la voy a financiar a corto plazo, la voy a financiar a largo plazo, si voy a poner la plata y que la financie con capital propio. Y entonces acá hay una decisión del financiamiento de la necesidad de capital de trabajo. Cuando uno tiene, acá hay una proyección que estamos suponiendo que, bueno, el capital de trabajo vamos creciendo y que es cíclico. Hay periodos donde necesito más fondos, otros necesito un poco menos, como suele pasar en todas las empresas, que tengo algunos periodos en el que se vende más que en otros, y por lo tanto voy a tener mayores necesidades en algunos meses que en otros. Si uno tuviese esta necesidad, esta proyección de necesidad de capital de trabajo, acá podrían ser meses, años, lo que fuera en el tiempo, uno lo que puede hacer son distintas alternativas. Una alternativa sería, empecemos por la alternativa A, o sea, uno tiene la recta A, en la cual uno podría decir, si yo tengo estas necesidades de capital de trabajo, yo podría financiar desde 0 hasta A, que sería todo el capital de trabajo que necesito, el que voy a necesitar siempre, que hay una parte que la necesito siempre, más lo que varíe por el cíclico, que a veces sube y a veces baja, todo lo que se va a llegar a necesitar, el máximo, lo determino y saco un crédito a largo plazo. Imagínense, emito obligaciones negociables a 10 años, o saco un préstamo a 7 años, 5 años con el banco y financio todo a largo plazo. Si tomo esa decisión, financiar el monto A desde 0 hasta A largo plazo, yo estaría tomando una postura de alta liquidez. O sea, yo quiero tener la empresa muy líquida, quiero estar seguro de que puedo financiar todo, y esta alta liquidez, que me da mucha tranquilidad del operativo, tiene
la contrapartida de que es menos rentable. O sea, es la menos rentable de todas las decisiones. ¿Por qué? Porque yo voy a estar pagando una tasa de interés de largo plazo, que es más cara por lo general que la de corto plazo, siempre, hasta los momentos en los que no la necesito. O sea, si ustedes me ven acá el cursor, hay algún momento donde yo voy a tener más financiamiento que el que necesito. En ese momento, ¿qué tendría que hacer la empresa? Tiene que ir y colocar el excedente, por ejemplo, en un plazo fijo. Entonces, en el mismo momento, la empresa estaría pagando tasa activa por el préstamo que tomó y colocando ese excedente a tasa pasiva. Está perdiendo plata y el mismo banco le está prestando, por un lado, al 30% y le está pagando el 20% por la misma plata que la empresa lo coloca a corto plazo. Con lo cual, esta alternativa te da mucha tranquilidad porque estás muy líquido, pero no es la más rentable. El otro extremo sería financiar solo lo mínimo y necesario a largo plazo, o sea, solo lo que estoy seguro que voy a necesitar siempre a largo plazo, y todas las variaciones entre ese monto y la realidad las salgo a financiar a corto plazo. Ese sería el otro extremo de muy baja liquidez, donde yo permanentemente tengo que estar buscando financiamiento para cubrir esas diferencias entre el financiamiento de largo plazo y la situación puntual que tengo que necesitar en el corto plazo. Esa tiene la ventaja de ser la alternativa más rentable, porque pagué la menor tasa que la cara de largo plazo, pero es la más riesgosa porque si en algún momento no llego a poder conseguir el financiamiento de corto plazo, puedo entrar en cesación de pagos o tener problemas financieros. Con lo cual, tiene ciertos riesgos. Y después están las alternativas más moderadas, más normales, que serían el caso B, donde uno financia desde 0 hasta B a largo plazo, y en el cual vamos a tener periodos, como en este primer momento, donde necesitamos más plata que la que financiamos, entonces vamos al banco y le pedimos prestado, por ejemplo, para financiar los aguinaldos y determinadas posiciones en algún momento del año, y en otros momentos donde tenemos menos necesidades, hacemos colocaciones financieras. Entonces eso mantiene una relación con las entidades financieras en la cual en algunos momentos te presta y en otros momentos vos colocás inversiones transitorias y están en una situación intermedia. No es tan líquida, pero tampoco es tan riesgosa desde el punto de vista operativo y tiene una rentabilidad intermedia. O sea, tiene un nivel de riesgo y de rentabilidad intermedia. Obviamente, esto B puede estar más cerca de A, más cerca de C, en función del perfil de riesgo de los administradores. Pero bueno, eso en términos generales, las decisiones que se pueden tomar para financiar. Ahora bien, vamos a ver cómo evoluciona el capital de trabajo cuando uno cambia el nivel de actividad. Esto sería, yo tengo un determinado nivel de trabajo, este es el que habíamos armado hoy, o sea, este nivel de trabajo, este capital de trabajo que habíamos determinado acá, es la situación actual. Inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el capital de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si las ventas caen 50% y mantengo las rotaciones? ¿Qué significa decir mantengo las rotaciones? Quiere decir que sigo vendiendo al mismo plazo y le sigo pagando al proveedor al mismo plazo. O sea, las rotaciones tienen que ver con eso, con que uno mantiene las políticas de pago y de cobro las mantengo iguales. Entonces, si yo mantengo las mismas condiciones de pago y de cobro y me bajan las ventas 50%, voy a necesitar la mitad de mercadería, voy a necesitar la mitad de plata en cuentas por cobrar, o sea, voy a tener que financiar la mitad a mis clientes porque están comprando la mitad, y también voy a tener que comprar la mitad a mis proveedores, con lo cual le voy a pedir la mitad de financiamiento. Lo que termina pasando es que yo tenía un capital de trabajo de 800 millones, si quieren, en un determinado momento, y ahora tengo 400 millones. Esto lo que hace es que me libera 400. Esto es muy importante entenderlo, porque las empresas cuando entran en crisis no se dan cuenta al principio, se dan cuenta cuando dejan de cobrar. Es decir, lo que nosotros vimos en las cuentas por cobrar, de que uno, cuando empieza a vender más, tarda un cierto tiempo hasta empezar a cobrar más. Ahora, cuando uno empieza a vender menos, uno sigue cobrando el monto mayor, o sea, sigue cobrando las ventas de cuando vendía mucho, hasta que se le termina ese plazo promedio de financiamiento que le habías dado a los clientes. Con lo cual, imagínense la situación del COVID.
llegó en marzo de 2021, había empresas que estaban vendiendo muy bien, se entra la cuarentena, las empresas, si vendía, imagínense con un plazo promedio de 120 días, los 120 días siguientes la empresa siguió cobrando, sin vender nada. Entonces muchas veces, este era un caso extremo, pero si esto fuera menos marcada esa variación, las empresas a veces no se dan cuenta porque siguen cobrando y no se dan cuenta que están entrando en crisis. ¿Por qué? Porque siguen cobrando las ventas del periodo bueno. Y cuando se les terminó las cuentas por cobrar el día 120, al otro día no tienen ingreso y se dan cuenta de la crisis en la que se encuentran. Entonces, esto es muy importante entender cómo funciona el capital de trabajo para monitorear cuando baja el nivel de actividad o uno prevé que va a bajar el nivel de actividad, cómo administrar la plata que voy a liberar en ese lapso. Después, si quieren, les cuento algún caso real que me tocó gestionar de una empresa que estaba con contratos muy grandes, que le avisan que a determinada fecha se le iba a caer el nivel de actividad mucho, se le caía al principal cliente, que era el 70% de la facturación, y entonces la empresa pensó que se iba a fundir, y con esta plata que se liberó de capital de trabajo se logró financiar toda la reducción de la empresa, y la empresa siguió perfecto, sin asumir ningún costo, más allá de mucha tensión en la transición, pero no tuvieron que rechazar ningún cheque, pagó todos los sueldos, todo, no tuvo ningún costo externo hacia terceros. ¿Por qué? Porque había mucha plata en capital de trabajo que se liberaba. Cuando uno baja el nivel de actividad, suele liberar muchos recursos, y es importante entender eso para gestionar esos momentos de crisis. Ahora bien, si yo tengo un determinado nivel de capital de trabajo y quiero salir a crecer, porque me va bien, quiero ir al interior, quiero importar, quiero hacer algo, bueno, tengo que tener en cuenta que el crecimiento me va a demandar capital de trabajo. Si yo paso a vender 50% más, voy a necesitar 50% más de mercadería, 50% más voy a tener que financiar a mis clientes, y obviamente también le voy a comprar 50% más a mis proveedores, con lo cual paso de un capital de trabajo de 800 a necesitar 1200, con lo cual voy a tener que financiar o tratar de ver cómo conseguir el dinero para financiar estos 400 adicionales, porque la operación me va a absorber 400 más que lo que me absorbía antes. Bueno, ¿hasta ahí les quedó claro? Si tienen alguna duda, Profe, yo interrúmpame. tengo una duda con el concepto de liberar, digamos, de la liberación de los fondos, porque si a mí me ingresa la mitad porque vendo la mitad, entonces ¿dónde libero los fondos? Porque sé que me financio menos, pero también me ingresa menos. Exacto, pero lo que te libera es que vos imagínate, estás en la situación, estás cero, tenés cuentas por cobrar por 1000 y a pagar por 600. Vos hoy te empieza a caer el nivel de ventas, pero hoy tenés cuentas por cobrar de cuando vendías mucho. O sea, tú tenés varios meses todavía que vos vas a seguir cobrando cuentas por cobrar de cuando vendías mucho. Por lo tanto, vos vas durante un tiempo, por lo general mientras dure el ciclo operativo del negocio, vos vas a seguir cobrando las ventas como si estuvieras vendiendo mucho, porque las vendiste a plazo, y vas a estar comprando muy poquito, porque ahora estás vendiendo mucho menos. Con lo cual te va a sobrar mucha plata en ese lapso, y eso es que vas a liberar fondos. Lo que uno tiene que hacer, cuando uno sabe que le va a pasar eso, es administrar muy bien esta liberación de fondos. Por ejemplo, si tuviese que hacer una reducción de la estructura, la tiene que hacer el día 1, y no el día, si vos tenés 120 días, por ejemplo, del ciclo operativo, no gastarte la plata de los 120 días manteniendo una estructura ociosa porque no tenés trabajo, y el día 120 te das cuenta que no solo no tenés ingresos, sino que ni siquiera tenés plata para poder hacer el achique de estructura. Si vos eso lo haces el día 1, con la misma plata que liberás podés financiar el ajuste, y quizás la empresa puede continuar. Estamos hablando en casos muy extremos, donde estas reducciones se dan de esta manera, ¿no? 50% y demás. Entonces, lo que digo es, uno tiene que tener en cuenta que uno viene con un nivel de actividad, financiando un nivel de actividad, y que cuando se cae, vos por un determinado tiempo seguís cobrando las cuentas por cobrar que financiaste antes. Bien, perfecto. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, que en marzo, no sé si había muchas empresas que tenían actividad por la movilidad de las personas. En el momento que se decretó el aislamiento, ya sabían que iban a cobrar menos a futuro, entonces ahí liberaron los fondos, digamos.
en los fondos que les sobraron de las cuentas que iban cobrando. Claro, vos pensás, las empresas están mucho más, si vamos al extremo, el año pasado el cierre fue mucho más fuerte que el de este año, porque al principio se hizo el cierre mucho más fuerte, pero las empresas están mucho peor este año que el año pasado. ¿Por qué? Claro. Porque el año pasado, cuando se decretó el cierre, las empresas tenían, o sea, venían con stock, o sea, durante la pandemia el año pasado siguieron cobrando. Entonces pudieron aguantar porque seguían cobrando y siguieron liquidando, vendiendo mercadería que ya tenían en stock, con lo cual se quedaron con menos stock, se quedaron con menos, pero pudieron mantenerse y ahora no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya son chicos, ya se achicaron, ya se gastaron todo ese margen, ya pasaron de estos 800 a 400, por lo cual hoy tienen 400, hoy ya menos que esto no pueden tener porque no pueden trabajar. Entonces, el primer momento te libera fondos y te permite financiar un poco la crisis. Eso es lo que voy yo. Y que cuando, y si fuera que vos querés crecer es lo mismo, o sea, vos para crecer necesitas automáticamente salir a financiar más. Y eso es muy, muy fácil de darse cuenta, que si uno quiere armar un local, si uno tiene, imagínense que vos tenés 2 locales comerciales y querés abrir un tercero, vos decís, bueno, es fácil entender que para abrir el tercero tengo que poner plata, porque tengo que comprar mercadería, tengo que salir a financiar a los nuevos clientes y demás, eso se percibe muy fácil. Pero si yo paso de 2 a 1, lo que uno tiene que entender es que en un primer momento voy a seguir cobrando todas las cuentas por cobrar y el inventario y demás que tenía en el local que cerré, lo voy a seguir cobrando hasta que llegue un momento donde me lo cobré todo y ya no me queda más ese local. Pero digo, transitoriamente hay un periodo en el que me libera fondos. Y eso es importante entender. Entonces, uno tiene una empresa con capital de trabajo positivo, para crecer necesito financiarlo. Y cuando me caigo, necesito menos fondos. Y como ya estaba financiando un monto mayor, en una transición me va a liberar fondos. Y eso hay que saberlo gestionar. Eso es importante porque hay empresas que en vez de tener capital de trabajo positivo, como en este caso, vamos a ver ahora que tienen capital de trabajo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los proveedores le dan más plazo para pagar que el que ellos necesitan para financiar el inventario y las cuentas por cobrar. En este caso estamos suponiendo, no sé, una empresa industrial que tiene 100 días de inventario, 5 de cuentas por cobrar, o sea, 105 días, pero que los proveedores le dejan pagar a los 150 días. Con lo cual, cuando uno hace esta cuenta, te da menos 45. Si le ponemos los mismos valores que antes, 10 pesos de compra, 20 de venta, decimos, bueno, el capital de trabajo en vez de ser más 800 es menos 400. Para que se entienda esto, cómo es este funcionamiento, vamos a hacer el ejemplo de Carrefour. Yo siempre hago el ejemplo de Carrefour porque los hipermercados fueron los que surgieron con los que pusieron o sea, este modelo como lo armaron como empresas para gestionar un capital de trabajo negativo, porque de esa manera podían crecer más rápido en los mercados y después se lo copiaron otras industrias. ¿Qué hace Carrefour? Carrefour, vos tenés, ¿cuál es el inventario que tiene Carrefour? Imagínense el inventario que tiene, usted va a Carrefour al supermercado y dicen, bueno, ¿cuál es el stock que tiene? Bueno, es lo que está en las góndolas. Es lo que está en las góndolas y tiene un depósito ahí cerquita que es relativamente chico. O sea, debe tener, no sé, 2 o 3 días de ventas en stock, no tiene más que eso. Después se está reponiendo continuamente desde los proveedores. Entonces uno puede tener 2 o 3 días de inventario de mercaderías. Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene de cobro? Nada. O sea, Carrefour vos pasás por la caja y tenés que pagar de contado. Si vos querés pagar con tarjeta, en cuotas o lo que sea, el que te financia es tu tarjeta. Pero Carrefour no. Carrefour cobra en 24 horas. La tarjeta le tiene que transferir a Carrefour en 24 horas y después la tarjeta te financia a vos como cliente. Con lo cual, Carrefour tiene, en el caso de un ejemplo, no sé, 3 días de inventario y pongámosle 2 en cuentas por cobrar entre el día que pagaste y el que se lo liquide la tarjeta, 5 días. Ahora, ¿a cuánto le paga a los proveedores? Y le paga 180 días, 150 días. ¿Por qué? Y bueno, porque el negocio de ellos saben que tiene un gran poder de negociación, entonces hace valer ese poder de negociación en el mercado y le paga 180 días. ¿Cuál es el negocio de Carrefour? Y imagínense, saquen una cuenta rápida. Imagínense, vende muchísimo más que esto, pero imagínense que Carrefour venda 1 millón de pesos por día. Si tiene 5 días entre inventarios y cuentas por cobrar, tiene 5 millones de pesos que financiar y consigue financiamiento de los proveedores por 180 millones.
Con lo cual, con 5 millones financia lo que necesita y le sobran 175 millones a tasa cero, porque los proveedores lo esperan 180 días y no le cobran, porque acá el que tiene el poder de negociación es Carrefour, no te cobran las tasas que calculábamos hoy para las pymes. Acá el que tiene el poder de negociación es Carrefour, te pone el precio y te paga 180 días. ¿Cuál es el negocio de estos hipermercados? Son negocios financieros. Ellos colocan la plata durante 180 días y entonces le sacan esa rentabilidad financiera a esa plata que la tomaron a tasa cero. Por eso que cada vez que hay, ¿cuál es el negocio de Carrefour? Vender más por día, no ganar más por día. O sea, a ellos no si ellos suben los precios para ganar un poquito más, no es rentable. Le conviene vender el doble y no ganar nada. ¿Por qué? Porque si vende el doble, en vez de vender 1 millón, pasan a vender 2 millones por día, entonces en vez de sobrarle 175 millones, le sobran 350 millones. El negocio está en que le sobre ese dinero con el que se financian con proveedores, porque la ganancia está más en la rentabilidad que logran con esa inversión que en el margen que te cobran en la galletita. Entonces no le importa, por eso que cada vez que el gobierno quiere hacer precios cuidados, la promo para los útiles escolares, la promo de Navidad o lo que sea, va a buscar a los hipermercados. ¿Por qué? Porque entiende este negocio. Ellos no quieren margen, te pueden vender al costo si quieren los productos, porque su negocio está en manejar esos recursos, esa plata, durante mucho tiempo. Entonces, eso es capital de trabajo negativo. Consiguen más financiamiento que el que necesitan y entonces, ahora piensen si ustedes quieren crecer. Vayamos al ejemplo para crecer. Son Carrefour, están en esta situación donde empiezas a operar y te sobra plata. O sea, porque vos la plata que necesitabas para la mercadería, más las cuentas por cobrar, te la financiaron todos los proveedores y te dieron de más. Con lo cual, si sos Carrefour, te sobra plata. Vos armás un local y al otro día te sobra plata. Entonces, ¿qué quisieras hacer? Armar otro local. Y bueno, y cuando armás ese local te sobra más plata. Entonces vas a armar otro local. Entonces, ¿por qué los hipermercados, cuando llegaron a Argentina, crecieron en forma tan rápida, comprándose directamente los locales y ni siquiera esperando a construirlos? Y porque era la forma de liberar más cantidad de plata. O sea, el negocio era armar una red muy rápida, porque ellos imponían el poder de compra muy rápido y lograban liberar muchos fondos. Por eso que no se pusieron a armar locales, comprar un local, construirlo y armar un supermercado, sino que se compraron todos los supermercados de las ciudades chicas y los consolidaron y después armaron algunos mega supermercados. Pero lo primero que hicieron fue comprarse una cadena muy grande de locales. De esa manera usaron el poder de negociación para liberar un montón de plata, con lo cual todo ese crecimiento se lo financiaron los proveedores. Ahora bien... Una consulta. Y en la caída de las ventas, cuando se genera una caída de las ventas y al haber un plazo tan largo, digamos, es como al revés del ejemplo que hiciste hoy, digamos, en lugar de liberar ese capital de trabajo, me estaría consumiendo más capital de trabajo y tendría que destinar recursos a pagar ese capital de trabajo porque esos proveedores, porque no estoy teniendo ingresos. Exacto. Yo no sé si esto lo que termina siendo el funcionamiento es totalmente inverso, tal como vos decías. Si ellos liberaban, imagínate que estos sean millones, Carrefour termina liberando 400 millones, de golpe vende la mitad y va a liberar 200 millones, sigue liberando 200 millones del negocio, pero entre los 400 que le liberaba el año pasado y 200 tiene que salir a cancelar inversiones por 200 y traerlas. Yo no sé si se acuerdan que el año pasado, por septiembre, octubre del año pasado, Carrefour casi entra en concurso de acreedores, que salió en los diarios y todo, que le pedía ayuda al Estado. ¿Por qué? Por esto, porque toda esa plata que se había armado de los 400 millones no la tenía líquida, porque pensó que eso nunca iba a pasar, nunca proyectó una pandemia. Entonces dijo, bueno, yo no necesito tener los 300 miles de millones que tengo de capital negativo invirtiendo en plazo fijo. Voy a invertir un poquito más agresivo. Voy a financiar compras de compañías, me voy a crecer, me voy a me voy a expandir. Ahora, cuando le cayeron las ventas, necesitaba salir a liquidar y no podía liquidar los activos tan rápido. Entonces, tuvo un problema. Porque cuando uno tiene capital de trabajo negativo y está administrando una empresa con capital de trabajo negativo, tiene que ser muy consciente de que esto negativo lo tiene que hacer rentable, pero en forma líquida. Lo tiene que tener inversiones, pero porque cuando te cae el nivel de actividad, lo tenés que salir a poner. Y entonces, tenés que ser muy consciente. Cuando ellos se confiaron en que eso nunca iba a pasar lo que pasó, de que se iba a caer de golpe, cuando cayó de golpe el nivel de actividad 3 meses, enseguida Carrefour estuvo por entrar en concurso porque no podía cumplir, y bueno, y ahí lo tuvieron que
ayudar, en varios países consiguieron financiamiento, acá no, pero bueno, lograron zafar la situación, pero es por esto justamente. Cuando te cae el nivel de actividad, a ellos rápidamente les afecta muchísimo porque tienen que salir, así como los otros siguen cobrando las épocas buenas, acá están pagando los cheques a los proveedores de las épocas buenas, vendiendo poco, con lo cual tenés cheques a levantar mucho más altos que lo que estás vendiendo. Obviamente, después lo que pasó es que después de la pandemia, las ventas de alimentos repuntaron muy fuerte, porque la gente estaba y entonces ahí compensaron, pero si no hubiese pasado eso, si hubiese sido, no sé, una crisis diferente y las ventas de alimentos no hubiesen levantado, hoy estaría cerrado, hubiera fundido. Entonces, eso es muy importante de cómo entender esto, por eso que digo yo que cuando uno está en una pyme, y la gran parte de su inversión es capital de trabajo, tiene que ser muy consciente de los efectos que tiene ese capital de trabajo en una crisis o en el auge, porque uno tiene que prever. Si tiene capital negativo, no le puede dejar al dueño, porque lo que pasa muchas veces es que una pyme trabaja con capital de trabajo negativo sin darse cuenta, porque por ejemplo tiene un supermercado de barrio o algo y también cobra de contado, y al proveedor le vende a 30 días, 60 días, entonces cuando empieza a vender mucho, le empieza a sobrar mucha plata y el dueño te dice, bueno, me compro el auto, me compro el departamento Mar del Plata, y después te baja el nivel de actividad y no sabes cómo hacer para cubrirlo. Entonces, eso es muy importante de que el que administra tiene que ser consciente de que está teniendo capital, un capital de trabajo que en realidad se lo debes todos a los proveedores, entonces lo tenés que administrar en forma muy eficiente para hacer viable la empresa en épocas de crisis. Obviamente, estas empresas con capital de trabajo negativo la pasan muy mal cuando baja el nivel de actividad, y cuando crece el nivel de actividad la pasan muy bien, porque cada vez les sobra más. Por eso es que decía hoy que cuando el gobierno quiere hacer alguna promoción de algo para bajar precios, los primeros aliados que va a encontrar van a ser los hipermercados, porque si decís quiero vender colchones baratos, autos, cualquier cosa que quieras vender, ellos van a estar dispuestos a hacerlo, porque eso es una forma de poner más plata en el negocio y con lo cual lograr liberar más fondos, porque ellos con que la vendan sin nada de utilidad, generan un montón de plata por todo el plazo de pago a los proveedores. En resumen sería entonces, si uno tiene capital de trabajo positivo, si quiere incrementar las ventas, la va a tener que financiar. O sea, si uno quiere incrementar las ventas, quiere crecer, tiene que aumentar el capital de trabajo, por lo tanto me absorbe fondos, tengo que ver cómo lo financio. Y si me disminuyen las ventas, o sea, si yo estoy positivo y me disminuyen las ventas, también me disminuye el capital de trabajo, por lo tanto en un primer momento me libera fondos. Y cuando uno tiene capital de trabajo negativo, es todo lo contrario. Si quiero incrementar las ventas, me disminuye el capital de trabajo, cada vez es más negativo, por lo tanto me sobran fondos, me libera más fondos, pero si me llegan a disminuir las ventas, me empieza a aumentar el capital de trabajo, que cada vez es menos negativo sería, y por lo tanto me va absorbiendo fondos. Y eso es muy importante entenderlo, como acá termino y me preguntan, pero eso es muy importante entender esto, lo que digo yo, de que por ahí los libros no hacen demasiado, entran en detalle en esto, porque en una empresa, no sé, en General Electric, en Estados Unidos, si tiene un problema de capital de trabajo, emite un bono al otro día en la bolsa y cubre todo el año de capital de trabajo. Entonces no tiene problema. Ahora, cuando uno va a la pyme de Argentina, tiene un problema de capital de trabajo y se fundió. Entonces, es muy importante entender esto, porque el éxito de las empresas en nuestro contexto pasa por comprender muy bien cómo gestionar las cuentas por cobrar, el inventario, las cuentas por pagar, y entender qué capital de trabajo tengo, si es positivo o negativo, para ver qué hago cuando me sobra plata o cuando me falta. Cuál es la mejor manera de financiar o la mejor manera de invertir. Así que bueno, por ahí pasa gran parte del éxito de las pymes en los mercados emergentes. También se puede dar que hayan situaciones, no ubico bien el negocio, pero que tengas que pagar en forma anticipada, digamos, que tengas que pagar hoy para recibir la mercadería mañana, por ejemplo. Sí, imagínate, sí, las empresas constructoras muchas veces tienen positivo, sería totalmente positivo el capital de trabajo ahí, ¿no? Si vos tenés que pagar antes, estás teniendo muchas compras, como si fueran inventarios, sería muy positivo. Imagínate,
Digo, las empresas constructoras a veces cuando van a empezar a hacer una obra tienen que mandar a fabricar el ascensor y pagarlo, mandar a fabricar las aberturas y pagarlas, mandar a hacer cosas, entonces los muebles que van a poner en la cocina y pagarlo. Entonces a veces necesitas inyectar un montón de plata que todavía como no lo tenés, no lo puedes certificar, no lo puedes cobrar, entonces son muy positivas de capital de trabajo. Salvo que tengas una preventa de pozo o algo así. Pero si vos vendés productos terminados, vos necesitas, o contra certificación, vos al principio necesitas un montón de plata. Por eso que es bastante costumbre en ese tipo de empresas que, por ejemplo, si el Estado te va a construir, te va a contratar para hacer puentes, escuelas o lo que sea, te pagan un anticipo financiero que se llama, te dan el 20-30% de toda la obra al inicio, porque si no, si la obra es grande no la puedes financiar, o sea, no hay empresas que tengan tanta espalda. Entonces se suele financiar así. Yo el caso que les decía, yo una vez trabajando para una empresa constructora, estaban con un nivel de actividad muy alto, muy bueno, y un contrato que era el 70% de los ingresos, no era empresa constructora de obras, sino que era al revés, era capital de trabajo negativo, eran servicios de mantenimiento, donde era positivo, digo, pero era muy positivo, pero eran servicios de mantenimiento. Cuando vos trabajás con el Estado te paga a 180 días, o sea, 180 días, o a veces más. Entonces vos te terminás acostumbrando a que tenés un montón de plata, esa manguera que le decía yo, ese caño es enorme, y una vez que lo hiciste, después de muchos años, vos tenés un montón de plata ahí, y vos sabés que todos los meses cobrás lo mismo que haces. Porque llega un momento que la vuelta, todos los meses haces, cobrás. Por un día se cayó un contrato, en una empresa se les cayó un contrato, era el 70 y pico % de los ingresos, y entonces imagínense, es una empresa que facture, no sé, 10 millones de pesos por mes, y te dicen, bueno, a partir de dentro de un mes, te va este contrato y vas a pasar a facturar 2,5 millones. Y vos tenías gente, estructura, alquiler, todo para financiar 10 millones por mes, y te dice que vas a tener 2,5. Bueno, la primera respuesta de los dueños fueron, bueno, nos fundimos, hay que cerrar todo, ¿qué hacemos? Y bueno, en una de esas yo conocí a uno de los dueños y me llama y dice, che, te doy una mala noticia, tengo que cerrar, porque mirá, se me cae. Y le digo, no, pero pará, vos estás trabajando en un contexto donde vos podés llegar a salir. Me decía, no se puede decir, digo, vos sos capital de trabajo positivo, extremadamente positivo, vendés a plazo extremadamente largo, con lo cual vos vas a tener 6 meses cobrando todo tu ingreso sin costo. O sea, vos no vas a tener que prestar el servicio por 6 meses y vas a tener un montón de ingresos que vas a ir cobrando. Y el tipo me dice, sí, pero bajo al 20%. Bueno, vos tenés que ser lo suficientemente vivo en tu estrategia para salir a devolver la oficina que tenés y alquilarte una que sea el 20% más chica, vender los autos, despedir a gente que vas a tener que despedirla porque se te fue el negocio, a cerrar todo, pagar todo eso durante los 6 meses, planificar los pagos para financiar todo ese achique en 6 meses. Obviamente fue difícil, pero se implementó, lo hicimos y la empresa a los 6 meses no tuvo un costo, o sea, tuvo que pagar absolutamente todo, y después de eso hizo toda una estrategia de diversificación, de nunca más depender de un cliente tan importante, y a los 2 años estaba facturando mucho más que antes, y en vez de facturar a 3 clientes, le facturaba 50. Dijo, nunca más voy a tener un cliente que pese tanto, porque la sufrió muchísimo. Entonces, eso te enseña, y después terminó contratando hasta los mismos empleados de todo, 2 años después, 1 año después. En esos rubros suele pasar mucho, que ellos están acostumbrados a esos cíclicos. Pero digo, eso es entender que cuando uno, si te quedás congelado y decís, uy, me pasa esto, se me va, y empezás a esperar pasar el tiempo, todos los meses vas pagando la estructura para 10 millones y generas 2, y cuando llegaste al mes 6, el último mes que pagaste todo, al otro mes no tenés ingresos y quebraste, porque no podés pagar. Entonces uno lo que tiene que hacer es pensar eso, planificarlo bien y tomar las decisiones muy rápido. Y las toma bien y parece que no, pero a veces se superan situaciones muy difíciles por una buena. Entonces es muy, muy importante entender el funcionamiento financiero de las cuentas más allá del económico. Los empresarios pymes están muy acostumbrados al económico. Vendo tanto, me cuesta tanto, y no tanto a cómo se mueven los flujos. Y entonces hay que entender eso bien, y eso ayuda mucho. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, ejemplo. A mí me gustaría consultar a raíz de todo esto con respecto a la inflación. Puedo razonar a raíz de todo esto que tal vez tener capital de trabajo negativo sea más conveniente en épocas de inflación. ¿Puede ser? Porque, a ver, doy un ejemplo. En el caso,
Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo hay uno de los clientes tiene una sodería como Ives. Entonces, claro, se financia con los proveedores a un montón de días y después las ventas de agua las cobra todos los días. Pero lo bueno de financiarse a tan largo plazo con los proveedores también me da la sensación de que les sirve para poder comprar todos los materiales para envasado y todo en grandes cantidades y congelar precios también. Total, después lo paga a contraplazo. Lo que hace Carrefour, o sea, en pequeña escala está haciendo lo mismo, está pagándole al proveedor a 180 días, que lo licúa con la inflación. Cuando el día de 180 él va a estar vendiendo otro producto que le compró ese día y se lo va a pagar 180 después, pero que lo vendió mucho más caro y le está pagando más barato. Obviamente, siempre que uno pueda, lo ideal es tener capital de trabajo negativo. O sea, si yo puedo hacer un negocio sin poner plata porque me la financian otro, ese es el mejor negocio, porque vos ganás plata sin poner, o sea, la rentabilidad es extrema, porque vos generás utilidad sin inversión. Entonces, ese es el negocio ideal. El tema es que no todos los sectores pueden hacer eso, o sea, porque las industrias dependen mucho de cómo vende uno. El agua se vende de contado, entonces vos vas, bajás el bidón y lo cobrás. También hay muchas actividades relacionadas al sector público que siempre pagan muy diferido también. No todas las actividades privadas funcionan igual que si le prestas servicios a una pública. Exacto. Por eso es muy importante, y por eso los grupos económicos muchas veces buscan calzar empresas. Imagínate que vos necesitas ser proveedor del Estado, porque es muy rentable, pero tenés que esperar los 6 meses, y si yo no tengo la plata para esperar los 6 meses, entonces a veces los grupos económicos se compran una cadena de hipermercados, se compran otra cosa. ¿Por qué? Porque es la forma de financiar el otro negocio, o sea, es la forma de financiar. Entonces a veces los grupos económicos tienen, por un lado, una empresa con flujo capital trabajo muy negativo, y eso les sirve para financiar otro. El grupo Socma, por ejemplo, ¿sí? Que financian una empresa con capital muy negativo con otra muy positivo. Claro, imagínense, en su momento el grupo Socma y el grupo Macri tenía pago fácil. Imagínense, vos tenés un pago fácil, te están dando plata todos los días, o sea, un montón de plata, que vos después la cobraste y se la tenés que pagar a la luz, al gas, a lo que sea, pero si vos no se la pasás el mismo día, y se la pasás a los 10 días, o a los 15 días, tenés un montonazo de plata cobrando por todos lados, de plata que es de otros, y eso te permite financiar muchas empresas. O sea, te puede entonces, muchas veces, ese negocio puede no ser rentable en sí mismo, pero te genera mucha caja, y te da estabilidad a un grupo que en épocas de crisis por ahí no tiene ingresos, y vos, pero te podés financiar porque tenés un montón de plata que vos permanentemente estás administrando de terceros y que te da aire. Entonces, muchas veces los grupos grandes suelen buscar negocios que les generen esa tranquilidad, que les generen esa caja aunque no sean rentables. Perfecto, profe, se entendió perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo lo que le iba a proponer ahora, que a ver si les parece bien, nosotros tenemos clase el 9 y después teníamos clase el 16, pero ustedes el parcial lo tienen el 14. Y hay algunos temas de mercados financieros que se suelen tomar en el examen. Por lo general yo los repaso siempre la semana previa, pero yo lo que diría es, ¿por qué no cerramos la semana que viene todo mercado financiero, la parte 1 y la parte 2? Entonces ya después ustedes rinden el parcial y ya se liberan de la teoría porque seguramente van a tener que rendir parciales de otras materias. Con lo cual, si quieren, traten de ver los 2 videos, sea mercado financiero 1 y 2, que los dividimos en 2 videos porque son varios temas nada más, pero bueno, vean los 2 videos y la clase que viene atendemos las 2 consultas y los liberamos el 16, porque ustedes van a tener con muchos parciales y que si les llega a entrar un tema en el parcial de mercado financiero, estar seguro de que lo pudieron ver y lo pudimos repasar. Si les parece, hacemos eso, hacemos los 2 temas financieros del 9 y ahí liberamos. Que es lo que por mí sí. Es lo que hizo la otra comisión de teoría, que yo la vez pasada alguien me preguntó, y yo le dije, no, llegamos bien, y después lo miré y digo, no llegábamos bien, estábamos llegando con una clase después del parcial. Mejor porque uno de los primeros parciales es finanzas, así que si no tenemos clase nos da día libre para los otros parciales. Sí, por eso, si quieren, juntamos el 9, hacemos las 2, total, si alguno después quiere rendir el final, cualquier cosa me quiere escribir, me escribe igual, yo la atiendo, pero cerramos todo antes del parcial, ahí se libera el resto,
ustedes siguen rindiendo, después si alguno me quiere hacer alguna duda o para el recuperatorio o cualquier cosa, me escribe y no hay problema. Profe, yo hoy había consultado a la profesora de práctica por el tema del final, de si íbamos a poder rendir en la mesa de julio. Creo que por sistema no se puede, porque la facultad si no tienen que estar todos como libres, después es un problema para controlar la condicionalidad. Por lo general, para rendir el final como regular, les piden que sea en agosto, una vez que estén cargadas las cursadas. Claro, pero igual, o sea, no es que podemos anotarnos como libre y yo te mando un mail y te digo voy a rendir como libre, pero en realidad soy regular. Eso no se puede. Es un problema porque después, ¿qué pasa? O sea, no lo estamos haciendo, la verdad, no es una decisión mía, lo toma el titular, pero ¿por qué no se hace eso? Porque a veces pasa el problema de que si nosotros aceptamos eso, y cuando hacemos eso suelen pasar que vienen muchos, porque son 350 lo que cursan, con lo cual te vienen 40 a hacer eso, después en el departamento de alumnos cargan las notas de finales y ellos van a cargar cursadas que le están llegando por otra vía, y cuando va a cargar la cursada, y se estoy cargando la cursada a alguien que tiene una materia aprobada, y entonces le empieza a generar contradicciones en el sistema, si no te tiene que figurar como que vos nunca la cursaste, y por ahí a vos te interesa decir que la cursaste. Entonces tiene ese problema, por tanto la facultad recomienda a las cátedras que traten de no hacer eso. Y entonces, bueno, lo que se viene haciendo la decisión es que se toma el final a partir de agosto. Ok, gracias. Eso ya está definido que es así, ya digamos... Sí, hace años que se viene tomando así. Bien, perfecto. No, para saber si era que lo iban a consultar o no, o ya es una decisión. La decisión siempre fue esa. Si la profesora de práctica dijo que iba a consultar, capaz que le consulta al titular, pero no creo que cambie de decisión por esto que digo yo, porque después te llaman de la facultad para decir que le está generando un problema a ellos. Entonces digo, en la carga. Entonces, por lo general se trata de decir, bueno, arranquemos a partir de agosto. Si después hay un caso excepcional que me diga, mirá, me voy de viaje al exterior, entonces necesito retirarte, bueno, seguramente se lo tomamos, pero porque es una excepción. Pero no, en general no se hacen esas excepciones y por esto de cumplir esa línea. Es que el caso excepcional es que parece que esta mesa de julio se va a dividir va a ser como desdoblada, que le dicen, que va a ser mitad julio y mitad en agosto. Entonces caería en agosto, pero sería la mesa de julio. Porque en septiembre ya me olvidé de todo. Para rendirlo lo antes posible. Pero la mesa de agosto como que es la de julio, parece. Eso dijo una compañera hoy. No, hay una final de ahora y otra a principios de agosto, digamos. Claro, hay dos. Lo que puede pasar es que en agosto tenga una parte de la de julio más la de agosto. Entonces a veces es lo mismo, es una semana, no cambia nada, 1 o 2 semanas entre una y otra. Lo que se está haciendo a veces lo mismo que la chica que está hablando, que la mesa desdoblada era julio-agosto y después si no es en septiembre. Claro, yo por eso, si no se va mucho septiembre, a eso voy, que tal vez por este año que va a ser así, tal vez, como el parcial es el 14 de junio, como que hay tiempo de cerrar las notas tal vez. Bueno, igual esos temas de ustedes. Hagamos algo, yo lo voy a verificar con la facultad, porque en agosto siempre se podía, o sea, digo, la mesa de agosto estaban en condiciones de rendir todos. Claro. Lo que quiero ver es si la mesa, porque en julio no había mesa, la mesa era junio y después agosto, porque julio son las vacaciones, con lo cual eso hay que entender. Que la mesa de agosto tenga algunos días de julio, sigue siendo la de agosto, con lo cual ustedes pueden rendir en esa. Porque al momento de inscribirse ya están cargadas todas las cursadas. Entonces, yo si quieren mostrar, yo les confirmo el miércoles próximo, pero por favor. La mesa de agosto seguro van a poder rendir. Claro, sí, si nos lo puede confirmar el miércoles que viene sería joya. Gracias. Sí, yo lo hablo con la facultad para ver cómo quedaron las mesas definidas, si hubo algún cambio, porque en agosto había mesa, no es que no había mesa. O sea, acá tengo el calendario, profe, que creo que no se modificó. Si quiere se lo digo. El calendario de finales lo tengo acá a mano. Yo tenía que era el 4 de... A ver, en agosto, el 4 de agosto creo que era que tenía yo. Claro, la semana es del 2 al 7 de agosto. Que es esta mesa desdoblada que dice Eleonora, que la asignatura del primer semestre, o sea, ahí está, es del 2 al 7 de agosto. Exacto, el 4 de agosto. Bueno, si en esa podemos rendir, buenísimo. Yo porque si esa mesa ¿Esa figura es la como mesa de agosto o figura como doblada, mesa de julio?
Dice llamado 5, julio/agosto, porque la semana anterior de julio son asignaturas del segundo semestre. Claro, esa era la que anteriormente era la desdoblada. Era de julio. Claro. Y agosto era otra independiente. Por eso las empezaron a partir, las de julio y las de diciembre, las dividen en 2 meses. Entonces, como que la de agosto queda ahí, que no se sabe bien si es de agosto o de julio. Franco, ¿y la anterior de qué fecha es? El llamado 4 es junio, que es las del primer semestre, son del 28 del 6, o sea, ahora 28 de junio al 2 de julio. O sea, esa mesa sí. Son desdobladas, las de junio son dobles. Claro. Por eso, la de junio, que es desdoblada, no se puede rendir. La otra ya es agosto, la otra es la de siempre. Lo que han hecho ahora es que en vez de hacerlas todas juntas, las han desdoblado. Pero esa ya es la mesa posterior a cerrar una vez que es el 30 de junio ya está todo cargado, con lo cual ahí no van a tener problemas. Yo se lo confirmo el miércoles que viene, pero esa siempre se pudo rendir. Claro, esa fecha. ¿Ustedes los listados definitivos los suben el 30 de junio? ¿Lo mandan a alumnos? Después del recuperatorio, el segundo parcial, la semana siguiente se manda. Entonces sí, en agosto ya estaría todo cargado. Bien, entonces sí. En agosto podríamos rendir. Bueno, buenísimo. Si nos lo podés confirmar, joya, así ya nos ponemos a prepararla. Yo el miércoles que viene se los confirmo seguro, pero yo sé porque históricamente agosto es la mesa más masiva porque hay un montón que apenas cuando terminan de cursar. Sí. Bueno, genial, gracias, profe. Bueno, de nada. No molesto más. Profe, una consulta. Sí. Y respecto al tema de que si está en nota promedio 7, ¿viste eso de las mesas? ¿Hasta qué fecha se mantendría eso? Hasta diciembre inclusive. O sea, los coloquios se pueden rendir hasta diciembre inclusive. Perfecto. ¿Y tiene una instancia oral eso o no? ¿Eso era cuando era presencial? Cuando era presencial tenía instancia oral porque era la manera más fácil de... O sea, estábamos en la mesa, mientras los otros rendían escritos, se podían rendir oral. Ahora lo que hacemos es el mismo examen, lo que tiene la ventaja es que si alguien está en coloquio porque tuvo una muy buena cruzada y se aprobó el examen con un 4, un 5, le damos la opción de que si quiere hacemos un zoom oral y puede levantar la nota para mantener esa cruzada de 7, 8 que venía. Básicamente eso, si dice no quiero pasarme el 4 o el 5, ya está, ya aprobaste. Lo que se le da la posibilidad de que puedan mejorar. La idea de dar ese coloquio es para los que tuvieron una muy buena cruzada, puedan mantener esa nota en su libreta. Entonces, se le da la posibilidad de que si por ahí no entendió bien una pregunta o algo, le dio una nota baja, bueno, en un oral poder responder y poder mejorarla. Y si le va mal, es sin costo. O sea, si desaprobaste, te presentás a la mesa siguiente sin que te pongan un 2. Entonces, esa es la ventaja también por haber tenido una buena cruzada. Pero bueno, pasa por ahí, porque hoy en día no tenemos la posibilidad de tomar directamente todo oral. Así que se hace la evaluación también por A24. Perfecto. Gracias. O sea que, perdón, profe, pero todos rendirían de la misma forma al final, salvo esas excepciones que usted dice que podés mantener hasta diciembre y si te presentás y estás en opción de coloquio, podés volver a rendirlo, pero la forma de aprobar sigue siendo todos el mismo final. Exacto, es el mismo examen. Bien. Es múltiple choice, ¿no, profe? 10 puntos, habían dicho tutoría. Sí, son 10 preguntas, más que múltiple choice, puede ser múltiple choice, pero digo, a veces los finales son más de varias opciones, de verdadero o falso y demás, que por lo general tenés que tener 3 o 4 opciones bien para que te tome la pregunta correcta, y son 10 de esas en 30 minutos. O sea que son 3 minutos por pregunta, si sabés los temas lo vas haciendo, y si no sabés, es difícil que te pongas a buscar en la bibliografía para responder cada uno de los puntos, por eso que se arma así. Pero sí, por lo general los que tienen una buena cruzada no suelen tener problemas. Si uno mira, no sé, los coloquios, por eso le hacemos 2 cuestionarios aparte para tenerlos separados y tener listado a mano. Los que van de coloquio por lo general aprueban todos en la primera opción y muchos hasta con buena nota. O sea, se toman lo mismo que se va dando durante la cruzada. Perfecto. Gracias. Bien, bueno, no sé si tiene alguna otra duda del tema de hoy, si no, nos vemos el 9, a ver, mercados financieros. Listo, profe, gracias.
Bien, bueno, nos vemos Hasta la próxima. hasta el próximo miércoles. Nos vemos, gracias. Chao, profe. Chao, chao.